Durante las últimas 2 semanas se ha registrado un aumento de 39% en los casos nuevos de COVID-19, según el Ministerio de Salud. Además, la positividad se ha mantenido sobre el 3% y las autoridades han reiterado la importancia de mantener medidas de autocuidado. Queremos conversar sobre este y otros temas relacionados con la subsecretaria de Salud Pública a esta hora, Paula Daza. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenos días. Muy buenos días, Hola, Grecia. doctora. Muy buenos días, Sebastián. Bueno, comencemos primero con estas cifras. ¿Cómo las están viendo? La alta positividad, además, en Aysén hablábamos de una positividad altísima durante estos días. Subsecretaria, ¿con qué siguen insistiendo desde el Ministerio de Salud que solo es un rebrote y no se está hablando de una nueva ola de la pandemia? Bueno, la verdad que nosotros hace ya varias semanas hemos venido diciendo con preocupación el aumento de casos que hemos tenido en nuestro país, particularmente en algunas regiones. Si uno hace un análisis del país, la última semana hemos ya tenido un aumento sobre un 20%, la positividad se ha mantenido alrededor de un 3,5%, no hemos llegado a un 4%, pero sí se ha mantenido una positividad sobre un 3%. Afortunadamente sí estamos haciendo muchos exámenes. Pero estas últimas semanas hemos visto un aumento principalmente en las regiones del sur. Nos preocupa mucho Aysén, es donde hemos visto un aumento importante, mayor incidencia. También nos preocupa la región de Magallanes, que como sabíamos había tenido muy buenos resultados y las últimas semanas ha venido incrementándose, a pesar que todavía está con incidencia baja, pero las regiones del sur, Aysén, Magallanes, Los Lagos, hemos visto un aumento estas últimas semanas. Y en ese contexto, cada una de las regiones estamos tomando acciones muy dirigidas, focalizadas para mantener y tratar de contener esta pandemia. Y en ese aspecto, en la región metropolitana hemos visto una cierta estabilización en los últimos días, que sabemos que es aquí donde vive más cantidad de gente. Doctora, ¿a qué se puede atribuir el aumento de casos en estas regiones? En Aysén, por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo en esa zona que explica este aumento de casos, pensando además en los niveles de vacunación que tienen? Sí, bueno, hay varias variables con respecto. Sabemos que estamos frente a una variante Delta que es mucho más contagiosa. Más de un 90% de los casos que nosotros secuenciamos y encontramos ya son variante Delta. Lo segundo, sabemos que un porcentaje importante de estas personas que se contagian son asintomáticas, lo que hace que las personas circulen sin saber que están contagiando. Y por otro lado, obviamente las mayores libertades. Particularmente en Aysén tenemos algunos brotes institucionales, tenemos un brote en una gendarmería, tenemos algún brotes que estamos conteniendo. En Aysén particularmente, el 50% de los brotes pertenecen a algún grupo, ya sea institucional o lugar particular. Por lo tanto, ahí así ha ocurrido eso y la Seremi de Salud está tomando las acciones correspondientes. Obviamente la vacunación es esencial, que las personas se coloquen la dosis de refuerzo particularmente, sobre todo después de 6 meses, porque sabemos que los niveles de inmunidad empiezan a disminuir. Si se considera también Aysén, por ejemplo, y otras ciudades del sur, pero han pasado en momentos críticos de la pandemia, pero se destacó en algún minuto en que tenían casos muy positivos, cifras muy positivas en cuanto se habían estancado, incluso en 0 casos. ¿Tanto puede ser ahí, como lo hemos hablado con algunas autoridades regionales, que haya un relajo de la población, subsecretaria, o eso no es suficiente como para ahora alcanzar altos niveles de casos y de positividad? Bueno, la verdad que con respecto a la situación de la pandemia hoy día, en función de lo que hemos visto los meses anteriores o los periodos más duros, es muy distinto. Hoy día sí estamos con un aumento sostenido de casos, pero tenemos una positividad de 3%. Quiero decirle que en abril, mayo llegamos a positividades sobre el 12% y el año pasado con positividades sobre el 30-40%. Hoy día tenemos una herramienta que sabemos que es tremendamente efectiva, que es la vacunación, y por eso insistimos tanto que las personas se pongan las dosis de refuerzo y las personas que no se han vacunado. Y ahí donde estamos viendo siempre, cuando miramos y ya disgregamos la información, es que las personas que no se han vacunado o personas que ya han pasado un tiempo largo y no se han colocado la dosis de refuerzo son las personas que tienen mayor posibilidad de contagiar
contagiarse y de contagiar. Por lo tanto, son muchas variables. Obviamente, las medidas de autocuidado. Después de un año, 9 meses de pandemia y con mayores libertades, obviamente eso hace que haya mayor interacción social y este virus es tremendamente contagioso y como lo hemos visto en Chile y en otras partes del mundo, tenemos que seguir estando alerta y manteniendo estas medidas y por eso somos tan insistentes en que las personas se testeen, que las personas se cuiden, que las personas si tienen síntomas que se aíslen para evitar los contagios porque este virus todavía sigue presente y todavía estamos en pandemia. Subsecretaria, entonces es riesgoso quizás hablar de un escenario de una endemia, de decir que hay que acostumbrarse al virus como por el hecho de que vaya a estar con nosotros por mucho tiempo más. Eso está vinculado directamente también a la sensación que se genera con el proceso de vacunación. Es un error, vuelvo al punto, hablar entonces de que es necesario asumir como una nueva normalidad este escenario. Yo más allá de asumir una nueva normalidad, yo creo que es importante seguir mirando el comportamiento de este virus, porque no sabemos si van a aparecer nuevas variantes que van a ser más contagiosas. Lo que sí sabemos que frente a un virus que es tremendamente contagioso, las medidas que sirven, esas son las medidas que tenemos que tener certeza. Tenemos que vamos a seguir conviviendo con este virus largo tiempo, probablemente sí. Vamos a seguir conviviendo probablemente el próximo año, sí. Probablemente nos vamos a tener que vacunar el próximo año, probablemente sí. ¿Por qué? Porque son las medidas que sabemos que tendemos a contener y nos permiten tener las libertades que tenemos hoy día. Más allá del aumento del número de casos, hoy día estamos con una situación de libertades que no la tuvimos el año pasado, no la tuvimos en los meses de abril y es esencial para mantener estas medidas, estas libertades que nos tenemos que cuidar y tenemos que ser responsables individualmente porque sabemos que es la forma de poder contener y mantener, ojalá, números bajos en relación a la pandemia. No queremos volver para atrás, no queremos poner esas cuarentenas que sabemos que fueron tan duras y producen obviamente un efecto negativo tan grande en las personas. Subsecretaria, hay un tema con los rezagados y ahí cómo se están haciendo no solamente los llamados, sino que ayudando quizás en la logística. La pregunta es si las personas que no están vacunadas ahora son porque tienen problemas para acudir a los distintos vacunatorios y eso está generando esta ralentización de vacunas o de vacunados, mejor dicho. Bueno, la verdad que las personas mayores, si nosotros hablamos de los rezagados en general, las personas mayores de 18 años que no han iniciado su proceso de vacunación, la verdad que esas personas han tenido posibilidades y acceso. Hemos salido a vacunar con los vacunatorios, hemos abierto fines de semana, hemos extendido los horarios, se les ha dado permiso. Por lo tanto, hay distintas causas por qué esas personas no se han vacunado. Hay personas que no creen en las vacunas y por lo tanto no se vacunan. Hay otras personas que no creen en el virus, tampoco no creen que la enfermedad puede ser grave. Por lo tanto, cada una de las situaciones particulares, por qué las personas no se están vacunando, es muy individual. No hay una causa común en estos grupos. Lo que sí nosotros estamos mirando, cuáles son aquellas medidas que tenemos que ir implementando para que las personas sí se vacunen, porque más allá de la protección personal, lo sabemos, esto es una medida de salud pública para cuidar a los otros. Por ejemplo, una persona que se va a subir a un medio de transporte, que se va a trasladar a más de 200 kilómetros, tiene que ir con su calendario de vacunación y si no va a tener que ir con una PCR negativa. Esas son las medidas y para allá tenemos que seguir avanzando para protegernos a todos. La vacunación, queremos que todos se vacunen, pero obviamente hay motivos individuales, culturas, que hacen que a veces las personas no tengan o tengan mayor reticencia a vacunarse. Subsecretaria, en ese sentido, ¿hay posibilidad de hacer más restrictivo algunos instrumentos como el pase de movilidad para incentivar a esas personas a vacunarse? Absolutamente, nosotros estamos mirando cuáles son aquellas medidas que empiezan a incentivar a las personas a vacunarse. Lo hemos visto con la dosis de refuerzo a partir del 1 de diciembre. Quiero recordar que las personas mayores de 55 años que han pasado 6 meses de su segunda dosis van a tener que contar con su dosis de refuerzo para mantener activo el pase de movilidad. Y así como esa medida, vamos a seguir mirando otras medidas para darle mayores privilegios a las personas que están vacunadas y de esa manera poder incentivar el proceso de vacunación
y poder cuidarlos, obviamente, a las personas que estén vacunadas para que tengan la tranquilidad de que si están en un lugar público o están en alguna situación, las personas que están alrededor de ellos estén vacunadas. Subsecretaria, en otro tema y respecto al sumario sanitario que se le está llevando al candidato y diputado Gabriel Boric, ¿cuáles son los antecedentes para haber comenzado este proceso y cuánto demora, ¿no?, en seguir la investigación de lo mismo? Bueno, con respecto, son dos sumarios que van en carriles distintos. La verdad que lo que pasó con el diputado que en Ñuble, el diputado Sabac, se le inició un sumario sanitario porque a él se tomó una PCR, estaba sintomático, se le informó el Seremi de Salud, se le informó que tenía que mantener su aislamiento en su domicilio. En ese momento, cuando se le informó el Seremi, él se negó a mantener aislamiento, él dijo que se iba a dirigir al Congreso. Por lo tanto, frente a esa alerta, el Seremi de Ñuble fue a hacer una fiscalización a su domicilio, en la cual no se encontraba, en el domicilio que él dio cuando fue realizado la PCR. Frente a esa alerta se notificó al Seremi de Salud de Valparaíso, se le avisó y el Seremi de Salud de Valparaíso notificó al presidente de la Cámara de Diputados que podía llegar una persona como un caso sospechoso y por eso se levantó un sumario sanitario frente a la rebeldía, ¿cierto?, de haber respetado. La verdad que eso nos parece absolutamente lamentable. Yo te podría dar cientos, miles de ejemplos de chilenos que sí respetan las medidas sanitarias. Por lo tanto, el espectáculo que vimos ese día da mucha tristeza, porque hay cientos de personas. Yo te puedo contar, la señora Rosa Ollarse en Machalí es una persona que está como cuadrillera en su barrio enseñando. Cientos de ejemplos que han tenido que pagar costos por esto, que han sufrido situaciones personales, que han arriesgado sus vidas, respetando las medidas sanitarias. La mayoría de los chilenos sí respetan las medidas sanitarias.